Buenos días, hermanos. Octubre 8. Superación de la aflicción. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:1-3. Uno de los subproductos de la fricción es el calor. Cuando dos o más objetos se frotan entre sí, la temperatura aumenta. Del mismo modo, cuando pones a personas pecaminosas juntas, incluso en la iglesia, donde el pecado ya no reina, pero aún permanece, es probable que haya fricción. No deberíamos sorprendernos por esto. No somos ladrillos perfectamente creados que estén bellamente posicionados para encajar. Somos personas toscas e imperfectas, pero igualmente no debemos permitir que la fricción nos distraiga de nuestro enfoque final. La fricción no desaparecerá al ser ignorada. En cambio, se supera a medida que nos enfocamos en Cristo y valoramos lo que Él valora para el cuerpo de creyentes, prioridades como la hospitalidad, llevar las cargas de los demás, el aliento mutuo, la oración y el dar. Estos valores no nos llevan es- a preguntarnos qué puede hacer el cuerpo de Cristo por mí, sino qué puedo hacer por el cuerpo de Cristo. Solo cuando trabajamos desde esta perspectiva, nuestra autocompasión, agravios y preocupaciones comenzarán a desvanecerse. Si bien la aflicción debe esperarse, no debe tolerarse. Como creyente debemos mostrar evidencia de corazones humildes y arrepentidos. Cuando no lo hacemos, es correcto que que entre otros en la iglesia nos ayuden y sí es necesario que nos desafíen y disciplinen amorosamente. Los líderes de la iglesia durante la reforma dijeron que para que una iglesia fuera una verdadera iglesia tenía que haber la predicación de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina de la iglesia. Tolerar la división impenitente es en una iglesia no solo permite que el calor causado por la fricción no se controle, sino que también puede conducir a la destrucción. No dejaríamos que alguien se sentara en las mesas de nuestro comedor y destruyera a nuestras familias porque tuviera una mala actitud. Sin embargo, que es fácil es tolerar la fricción y la división en la iglesia de parecer, por el bien de parecer un lugar agradable y acogedor. Pero debemos tomar el camino más difícil. El futuro de la iglesia depende de ello. La fricción no vendrá, nos equivocaremos, así que vamos a tener que soportarnos el uno con el otro en el amor. Vamos a tener que ser pacientes el uno con el otro. Vamos a necesitar hacer todo lo posible para preservar la unidad a la que el Espíritu nos lleva cuando Él nos atrae a la familia de Dios por fe. Efesios 4:3. En otras palabras, vamos a necesitar ser como Cristo, porque es su amor ágape desinteresado el que nos muestra cómo amarnos sacrificialmente unos a otros y superar los conflictos. La unidad es un don precioso y por lo tanto la aflicción debe abordarse con suavidad y paciencia, pero abordarse de todos modos. Tal vez haya alguien con quien necesitas hablar hoy. Tal vez hoy en día hay alguien a quien necesitas mostrar arrepentimiento u ofrecer perdón o caminar junto a ellos para ayudarlos a resolver su fricción con otro miembro de la iglesia. Santiago 3:13-18. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana, y buenos días para todos. Que el Señor en esta mañana nos guíe al arrepentimiento conforme a su misericordia. Tenga misericordia de quien habla, que es completamente inútil, pero que se plazca el Señor en hablar en esta mañana y que nuestros oídos se puedan abrir conforme a su misericordia y bondad. Eh, Dice la palabra de Dios hoy, nos trae un tema como todas las mañanas, retador, un tema que nos permite analizarnos, un tema que nos permite
revisar si vamos por el camino. Y dice el texto del inicio que nuestro hermano de John Efesios dice, soportándose y esforzándose con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando el Señor nos ordena, es porque Él sabe que nuestra naturaleza va exactamente al otro lado, en sentido contrario de lo que, de lo que Él está pidiendo. Por eso lo ordena. Porque en últimas es la asistencia del Espíritu Santo la que nos va a permitir llegar al punto de soportarnos, de esforzándonos, de hacer todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, ser pacientes unos con otros y tolerarnos nuestras fallas por amor. Ese es el, el, el punto culmen de la relación en la iglesia. Entonces, la unidad de la iglesia debe comenzar en primera instancia con referencia al Dios que ha narrado y promulgado el Evangelio en las páginas de las Escrituras. La unidad de la iglesia es una función de la unidad del Dios que la iglesia está llamada a adorar. Solo hay un Dios y un Evangelio, y la dinámica interior de la iglesia busca reflejar esta realidad. Lo que une a la iglesia es el Dios a quien la iglesia está llamada a adorar. Y si logramos entender esto en esta mañana, vamos a estar bien. Un Dios y por lo tanto un pueblo de Dios. Nuestro Señor le recordó a Israel constantemente que no debían tener otros dioses. En Éxodo 20, ustedes recuerdan bien, cuando las tablas son entregadas. La premisa subyacente era que la identidad de Israel inevitablemente estaría formada por los dioses a los que adoraban. E igual sucede hoy. La identidad de la iglesia de hoy inevitablemente está formada por los dioses a los que adoran. Y suena como extraño, porque tenemos un solo Dios. Pero cuando hay no unión, cuando hay desunión, cuando no hay comunión entre hermanos, lo que hay es idolatría. Hay un montón de dioses que se están adorando y no es al Dios verdadero. Y si eso lo logramos entender hoy, vamos a estar bien. Adorar al Dios viviente llevaría a Israel a estar vivo para la justicia y la compasión. Si adoraban a los ídolos muertos, ellos, como el becerro de oro en Éxodo 32, tendrían ojos pero no verían, tendrían oídos pero no oirían, y sus corazones se enfriarían como piedra ante la justicia y la compasión. Es la relación de pacto entre el único Dios y su pueblo lo que da lugar a la afirmación de que la iglesia debe ser una. Su unidad no depende de su ubicación cultural, del idioma que habla, del tipo de comida que disfruta, del tipo de música, pero la unidad consiste en la relación monógama que mantiene universalmente con el único Dios vivo y verdadero. Y hablamos de una relación monógama. Y monógama quiere decir con uno solo. Es decir, nosotros somos una sociedad monógama. ¿Por qué monógama? Porque tenemos un hombre para una mujer. Eso es monogamia. Pero Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y lamentablemente en la iglesia de hoy hay adulterio espiritual. Tú y yo
adúlteros espirituales. Y tal vez digas, no, yo creo en el único Dios verdadero, yo creo que Jesús es Dios. Pero recuerda que los demonios creen y tiemblan. Nosotros ni siquiera temblamos. Creer, obedecer y confiar. Sí, yo creo que Dios es uno. Bueno, entonces obedece y actúa como esa verdad. Y confía que el Señor hará. Dice, estad quietos y confiad que yo soy Dios. Hay una verdad bíblica fundamental de la fórmula de un solo Dios, una iglesia. El Evangelio también llama a la iglesia a celebrar la diversidad en puntos importantes. Y aquí es donde el Señor nos dice cosas interesantes acerca de nosotros. Dos de los pasajes bíblicos más significativos en este sentido son Efesios 4, que les invito a que lo puedan leer completo, no tenemos tiempo de hacerlo ahorita, y Primera de Corintios 12. En Efesios 4 argumenta que Dios llama a las personas a diferentes cargos en la iglesia y a comprender las diversas funciones de quienes ocupan dichos oficios. Es crucial para comprender los medios por los cuales la iglesia florecerá y conservará su unidad. Somos diferentes. Somos diferentes porque somos cada uno una persona con una historia, con un recorrido diferente, con unos anhelos diferentes. Pero cuando llegamos a la iglesia, todo cambia, todo cambia, porque la unidad no depende de nosotros, sino de aquel que nos llamó. Primera de Corintios 12 dice, o habla en general, de la atención o llama la atención sobre los diversos dones representados por las personas en la iglesia, que nadie puede decirle a otro, no te necesito. Ambos pasajes nos dan el comienzo de una comprensión más rica y sólida de la unidad en la diversidad de la iglesia. Pues hermano, la iglesia rompe todas las barreras que el hombre construye a partir de su idolatría son rotas en la iglesia. Un negro, un blanco, un gordo, un delgado, un rico, un pobre, y todos están en comunión, no perfecta, pero sí una comunión real, una comunión legítima. Entonces, en el Nuevo Testamento hay tres afirmaciones perdurables en relación con la identidad de la iglesia. Primera, que se basa en Cristo. Es decir, si alguien no vive conforme a Cristo manda, pues en ese pedazo no va a haber comunión. Se produce por el Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros es que eso ocurre. Y cuando no ocurra, pues la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está morando en ti? ¿Está morando en mí? Porque si ocurre, eso es naturalmente una consecuencia de. Y la iglesia cruzará las divisiones fundamentales de la cultura, el idioma, la nación, la tribu, la raza. Se rompe absolutamente todo. Todos los ídolos que ha levantado el hombre para diferenciarse uno de otro, para segregar a unos de los otros, en la iglesia es roto. Todos esos ídolos caen, porque sean en el fondo ídolos. Es la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Aquí encontramos los actos que son los precursores y fundamentos necesarios de la iglesia. Jesús es la roca sobre la cual se funda la iglesia, Mateo 16. Desde Pentecostés en adelante, el poder del Espíritu Santo, mediante el cual se proclama el Evangelio, es el pegamento que mantiene unida la iglesia y continúa empujándola hacia afuera. Hechos 2. Entonces,
Desde el principio de la iglesia, traspasar el idioma y las fronteras nacionales fue clave para la evangelización y escándalo para el mundo. Cuando comenzamos a mirar la historia de la iglesia, vemos que las misiones no fue algo eh, natural. Fue una lucha que dieron muchos hombres y mujeres para que eso ocurriera, porque nosotros naturalmente segregamos, nosotros naturalmente somos parciales. Entonces la iglesia fundada sobre Jesucristo es la misma iglesia creada por el Espíritu Santo, que es la misma iglesia que cruza de Jerusalén a Judea, de Samaria a Roma, dentro de toda la historia que nos es presentada en la Biblia. La unidad de la iglesia es vital para su perseverancia. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. No existe aquel hombre, aquella mujer creyente verdadero que esté por allá, lejos, que no se una a otros. O sea, es imposible. Es vital para nuestro testimonio. Jesús le dio potestad a los gentiles de juzgar si realmente el Padre lo había enviado. Y basado en la unidad visible de la iglesia, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una marca importante y vital para que el mundo vea que existe Dios es la unidad de la iglesia. Es la unión entre hermanos, es la comunión entre hermanos. Eso solamente se vive allí y no en ninguna parte. La pregunta es, ¿esa unión y ese nivel de coinonía se está viviendo en tu congregación? Y recuerda que no es culpa de la congregación, es culpa tuya, porque nosotros somos la iglesia y estamos llamados a. Porque a veces no, es que en la iglesia no hay amor. Pues, sé generador de amor. Es que en la iglesia no hay unión, sé generador de unión. Es que en la iglesia no hay, sé eso que no hay en la iglesia. Porque si tú lo estás viendo es porque el Señor te está mostrando que hace falta y que tú eres parte fundamental de que eso ocurra. Porque la iglesia somos tú, la iglesia somos nosotros. Pero, ¿cómo sabemos cuando estamos siendo llamados a luchar por la unidad de la iglesia? Cuando estamos siendo llamados a luchar por la fe que una vez le fue entregada a los santos. Debido a que nosotros, la iglesia, debemos desplegar la gloria y la sabiduría de Dios, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Debemos luchar por mantener la unidad cristiana. Efesios 4:1. Yo, pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero este llamado a la unidad está basado en el evangelio que revela al Dios Trino, Efesios 4:6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hermano, hermana, esta historia no es de ti, no es de mí, es de Él. Es de Jesús. Nosotros no somos los importantes, nosotros no somos los personajes principales de esta historia. Somos, si llegamos a hacer alguna cosa, personajes por ahí cuartiarios, quintiarios, porque la gloria, la honra y la alabanza es para Él. Y la unidad de la iglesia no depende de nadie, sino de Dios. Y por cuanto ya estamos regenerados, si eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, puedes tener y debes tener la opción de estar unido
a la iglesia de Cristo como el Señor manda que estemos unidos a la iglesia de Cristo. Al único espíritu que nos ha llamado de la muerte a la vida. Efesios 2, del 1 al 10, y solamente leo una parte. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor, aunque nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al único Señor que nos ha reconciliado con Dios y con los demás a través de su sangre, formando un solo cuerpo. Efesios 2 del 11 al 22, y solamente leo una parte. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, no debe haber división entre tú y tu hermano, entre tú y tu hermana. No puede existir, porque el Señor nos manda a la unidad. Y al único Padre que planificó nuestra salvación desde la fundación del mundo, Efesios 1, del 3 al 14. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Es Él. Él es el que ha hecho absolutamente todo. Y por tanto, Él lo ha hecho todo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Punto. Ya tienes el Espíritu Santo dentro. Acuérdate que ya puedes elegir pecar o puedes elegir obedecer a Dios. Ya puedes hacerlo. Si no lo haces es porque no quieres o tal vez porque no puedas, porque no has nacido de nuevo. La verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto de Dios. Porque acuérdese que en Efesios nos dice con humildad. La humildad tiene que ver con no pensar de ti mismo como superior a los demás. ¿Y qué creen que pasa? Es que me dijo eso y no es posible que me digan eso a mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres más importante que Cristo? ¿Eres más poderoso que Cristo? No, no. Recuerda que si te conocen y si me conoces, si me conocieras más a mí, ni siquiera me dejaría estar aquí sentado hablándote hoy. Es lo opuesto al orgullo. Asumir que cada cosa creada y cada persona existe para tu gozo y satisfacción. Como siempre, existe una falsa humildad. Ella busca la atención sobre sí misma. La verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto de Dios y de sí mismo. Por eso, cualquier pecado con el que estés lidiando, incluyendo este pecado de la división, es idolatría. Hay un ídolo allí atrás. Por eso el Señor lo primero que dice es: no adoréis a otros ídolos. Y si ya hemos entendido en el transcurso de este año que un ídolo no es solamente una imagen de barro, una imagen de madera, una imagen de piedra, vamos a estar bien. Si todo tu mundo gira alrededor de ti, eres orgulloso, y el orgullo destruye la unidad como ninguna otra cosa, porque el orgulloso tiene como Dios a él mismo. Él es el que se sienta en el trono y Él es el que es adorado y todo el mundo tiene que adorarlo a Él como Él se adora a sí mismo. Y cualquiera que vaya en contra de esa adoración, la ira se levanta en contra de Él o en contra de ella.
En vez debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios, el Hijo, se humilló a sí mismo, tomando nuestra humanidad y se convirtió en un siervo para morir en la cruz por pecadores inmerecedores. Filipenses 2 del 5 al 11, y leo solamente una parte, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue suficiente una muerte, sino la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La razón principal, tu función principal dentro de la iglesia es servir, es hacer lo posible para que los otros estén bien. Esa es tu función. ¿La estás cumpliendo? Dios se opone al orgulloso, pero Él exalta al humilde. Se opone al orgulloso. Y si hay orgullo en tu corazón hoy, que lo debe de haber, bueno, es un buen día para ir en arrepentimiento y fe. Igual yo, exactamente. También en esta parte de Efesios nos dice que debemos ser mansos, nos habla de la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás cediendo tus derechos. Escúchame, la mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás cediendo tus derechos. Hoy en día hay muchas personas que piensan solo en sí mismas. Lamentablemente estas actitudes se han filtrado en la iglesia. Aquellos que profesan ser cristianos son duros o groseros con los que tienen diferencias. Algunos ridiculizan a aquellos con quienes no están de acuerdo. Pero recuerda, el corazón de Jesús hacia los pecadores era manso y humilde. Mateo 11:29. Y debemos reflejar esa mansedumbre de nuestro Señor, ya sea que estemos restaurando a pecadores arrepentidos. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, recuerda que tú también eres pecador y no eres mejor que el otro. O como pastores corrigiendo nuestros oponentes, segunda de Timoteo 2:25, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Te imaginas cuántos conflictos podríamos evitar si respondiéramos con una respuesta mansa? Por nuestra mansedumbre podemos saber que estamos llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La porción también nos habla de la paciencia. La paciencia tiene que ver con soportar las deficiencias y fallas de los demás, sus debilidades y sus fracasos. ¿Cuán pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros? ¿Cuánto tiempo soportamos a los que piensan diferente a nosotros? El Señor ha sido paciente con nosotros. 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que seamos pacientes unos con otros. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros y somos llenos de Él también, seremos pacientes. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Debemos demostrar que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo a través de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es un llamado que tenemos, no es una opción. Y afortunadamente estamos siempre a un paso de ser perdonados y ser restaurados. Esto no debe ser una carga de, ay, no, es que no. No, 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 es ir delante del Señor. Señor, no puedo hacerlo. Ten misericordia de mí, ayúdame. Y el Señor hará. Esto no es de, a veces pensamos de que es que yo tengo que hacer. Y no, no es tengo que hacer. Es tengo que ir a arrepentirme de mi pecado, tengo que ir a buscar el trono de la gracia, misericordia,
Y Él dice que es fiel y justo para perdonar, sanar y limpiar. También nos habla de el amor que debemos mostrar por los otros. Dios mostró y definió su amor por nosotros en la cruz. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, dice Juan 15:13. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. El amor es la tierra en la que somos sembrados. Y creemos en Cristo, Efesios 3:17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amaremos. Gálatas 5:22. El Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es uno solo. O sea, no son muchos, es uno solo. Si hay amor, hay gozo, si hay gozo, hay paz, si hay paciencia, hay paz, si hay benignidad, hay paciencia, gozo, paz, amor, si hay bondad, hay benignidad, paciencia, amor, gozo, paz, fe, si hay fe, hay bondad, benignidad, paciencia, no es algo que venga separado, es una unidad. Entonces, a través de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, demostraremos que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo. 1 Juan 4:7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor que Dios en nosotros, en la que de Dios por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y en Efesios 4:2-3 Pablo resalta 5 de estas cualidades. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos en paciencia unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Mis hermanos, es una consecuencia de haber nacido de nuevo la comunión. Es consecuencia. O sea, no es algo que tú tengas que hacer el esfuerzo gigantesco para hacerlo, no. Es consecuencia. ¿Y cuál es el Dios al que estás adorando? Porque si estamos adorando al becerro de oro, no hay oídos, no hay ojos, no hay nada. Pero si estamos adorando al único Dios verdadero, entonces vamos a estar bien. La Biblia destaca la importancia de la unidad y de la unicidad. La unidad con los demás es buena y agradable. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Señor. La unidad es absolutamente esencial porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y un cuerpo no puede estar en desunión o en desarmonía consigo mismo. En caso de desunión, esencialmente deja de ser un cuerpo y se convierte en un grupo desarticulado de individuos. El plan de Jesús para su iglesia es que las personas se unan en la fe. El secreto de la unidad empieza con la forma en que nos vemos nosotros mismos dentro del cuerpo y cómo vemos a los demás. Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Y ya hemos descrito qué significa humildad, qué significa amor, qué significa mansedumbre. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, humildad y estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Eres capaz de ver a los otros como superiores a ti? Esto lo manda el Señor. La desunión en la iglesia ocurre con mayor frecuencia cuando actuamos de forma egoísta y nos consideramos mejores que los demás. Pablo continúa explicando con más detalle en el siguiente versículo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Las iglesias que experimentan desunión y están en conflicto y confusión por lo general están llenas de personas que miran sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propias ambiciones.
Tal comportamiento es característico de los incrédulos, no de los que tienen la mente de Cristo. La mundanalidad y no la piedad es el sello de la iglesia que no es unida. Y Pablo lo recordó en Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Sin embargo, Pablo nos dice que debemos considerar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Con toda modestia, humildad y sencillez de corazón, debemos, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros. Una iglesia que está llena de gente que está concentrada en lo que quiere, en lo que desea, en lo que anhela. Es muy difícil en que haya unidad. Pero una iglesia en donde con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros, en amor, es inevitable que tenga paz, unidad y armonía. La persona verdaderamente ve sus propias fallas a la luz de las perfecciones de Cristo. No busca ver las fallas de los demás. Y cuando lo hace, dice la verdad en amor y desea su santificación para que sean edificados a la imagen de Cristo. Recuerda que el acto de amor más grande es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué fue lo que hizo en la cruz finalmente? Que tú y yo tuviéramos la oportunidad de parecernos más a Él. Y, y el mayor acto de amor que tú puedes tener por alguien es hacer cosas intencionalmente para que esas personas se parezcan más a Cristo. Y es en la actitud de servicio por los otros que podemos llegar a ese nivel. Esta persona ve su propio corazón y la corrupción que ahí se esconde, así como los motivos impuros y las perversas admisiones. Y no obstante, no buscan fijarse en los errores y defectos y necedades de los demás. Ve la depravación de su propio corazón y confía en la bondad de los demás. ¿Ustedes recuerdan que en algún momento dijimos que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? Y recuerdan que dijimos que considerándonos es que yo cuento, el pastor Eduardo, que yo cuento que Nancy, Admero, Olmedo, Haider, Paola, Natalia y los 34 más que estamos en este chat, es mi hermano en la fe. Y esto me va a llevar siempre a pensar bien de él. Nos impide estar en la posición de juez. Cuando yo considero a mi hermano, yo entiendo en mi corazón que eso que está ocurriendo lo hizo con las mejores intenciones del mundo, porque yo estoy considerando a mi hermano. Entonces, estimulándonos para buenas obras, es decir, hago buenas obras para ti con el propósito de que esas buenas obras se multipliquen, no conmigo, sino con otros. Entonces, como cristianos debemos vernos a la luz de la cruz. Los hermanos cristianos son aquellos por los que Cristo sufrió una horrible y dolorosa muerte para poder cambiar su justa perfección por su pecado, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo podemos extenderle amor y compasión y la gracia de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos degradar y criticar y difamar a aquellos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo? No éramos esclavos del pecado cuando nos llamó, perdidos sin esperanza, muertos en nuestras propias transgresiones y pecados, Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pues bien, ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, y como esclavos del Maestro, la tarea que tenemos por delante no es pelear y exigir que se satisfagan mis necesidades, sino reflejar su gracia, su amor a los que también son suyos por su misericordia. Una iglesia llena de tales personas que disfrutan de su salvación común sería una verdadera iglesia bíblica unida en la fe.
y que contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortarlos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, el mantener celosamente la unidad del Espíritu, no creamos que la unidad de la iglesia, el Espíritu, perdón, lo hace cuando nos pone en un solo cuerpo. Solo estamos llamados a mantener esa unidad con entusiasmo y ya. ¿Somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia? ¿O somos más celosos en la lucha por nuestros propios derechos y privilegios y las preferencias? Puedes sentirte tentado a pensar que una pandemia global, una elección presidencial, disturbios civiles son amenazas a la unidad de la iglesia. No lo son. Son oportunidades para cultivar esas cualidades cristianas en nosotros y en los miembros de nuestra iglesia, porque ellas son cultivadas en tiempos de conflicto. Mientras conduces por una carretera, no necesitas paciencia si no hay otros automóviles en el camino. Necesitas paciencia cuando hay autos frente a ti que van por debajo del límite de la ciudad, que no respetan las leyes de tránsito. Ahí es cuando cultivas la paciencia y te dices la verdad a ti mismo y descansas en las buenas nuevas de Jesucristo. Si cultivamos estas cualidades que se encuentran en nuestro Señor Jesús y que el Espíritu produce en nosotros, seremos empoderados para caminar de una manera digna de nuestro llamado y a buscar la unidad cristiana. El resultado será una paz visible que nos une y muestra la sabiduría y la gloria de Dios a un mundo incrédulo. Mis hermanos, nosotros somos llamados a ser luz. ¿De verdad eres luz? ¿O solamente eres luz los domingos, o los miércoles, o ahorita en la mañana, y el resto tinieblas? ¿Tu esposa qué dirá? ¿Tus hijos qué dirán? ¿Tu esposo qué dirá? ¿Tus vecinos qué dirán? Las personas con quien trabajas qué dirán? Si eres dueño de empresa, tus trabajadores qué dirán? Porque el Señor nos manda a hacer una cosa muy específica, y es estar unidos y mostrar esa unión en todo momento. Y ya para terminar, dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una de las maneras que tenemos para amar es confrontar el pecado del otro. Pero recuerda que tenemos una viga gigante y con esa viga gigante lo único que hacemos es golpear a los demás. Resuelve primero esa viga, quítala. Y cuando la puedas quitar, por la misericordia y la gracia de Dios, bueno, vas a poder ayudarle a alguien más a hacerlo. O sea que cada vez que veas el pecado de alguien, antes de levantarte como el juez poderoso, mírate a ti mismo, revísate a ti mismo. Porque sabes una cosa, esos pecados que vemos en los demás más comúnmente, esos pecados que tanto nos molestan del esposo, de la esposa, de los hijos, del hermano aquel, de la hermana aquella, son los pecados que nosotros mismos tenemos, pero que no queremos lidiar con ellos. Y es más fácil lidiar con el pecado del otro que con el tuyo. Hebreos 3:12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Mis hermanos, compañerismo, cuidarnos, preocuparnos unos por otros, orar unos por otros, considerarnos unos por otros, estimularnos unos a otros. Esa es el mandato y que Dios nos permita hacerlo, que Dios nos permita realmente funcionar como cuerpo. Mira, este dedo
es tan importante como el ojo, es tan necesario como el ojo. No hagáis acepción de personas. Si estamos en esa congregación allí es porque el Señor nos puso y nos puso para una función específica. Cúmplela. Barrer, trapear, limpiar, pararse al frente, hacer lo que sea, cúmplela. Cúmplela. Lidia con tu pecado, mortifica tu pecado y luego trata de ayudar a otros cuando el Señor te lo permita, en mansedumbre y en amor.